Bendiciones de Jesús y Cristo, amados hermanos. Damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesús, quien es el Cristo, por este tiempo que nos da de podernos reunir para seguir exaltándolo, para seguir glorificándolo, para seguir honrándole y para seguir dando toda la alabanza al único merecedor de honra, gloria, alabanza, oración, a Jesús, quien es el Cristo. Vamos a orar, amados hermanos, y realmente que sea el Espíritu Santo el que nos esté llenando y que nos esté guiando, y que sea la voz de Dios, el Evangelio, que Jesús es el Cristo, entrando cada vez más en cada una de nuestras vidas. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das, Padre, de podernos reunir, Padre, para glorificarte, Señor, para honrarte, para exaltarte, para darte toda la alabanza, Señor, toda la oración, para decirte gracias, gracias, Señor, porque nos has mirado, Señor, nos has rescatado, Señor, de ese lugar donde estábamos, Señor, de tinieblas, y nos has trasladado, Padre, al reino de tu amado Hijo Jesús, quien es el Cristo. Gracias, Señor, porque a través de tu misericordia, de tu gracia, de Jesús, quien es el Cristo, en la cruz y en la resurrección, Señor, se resolvieron, Padre, esos problemas que teníamos, esos tres problemas que eran Satanás, pecado y separación. Gracias, amado Dios, porque primero nos revelaste esos tres problemas y luego nos diste esa respuesta, solución, Señor. Nos revelaste, Señor, a tu Hijo Jesús el Cristo. Nos diste la fe, Padre, para que creyéramos en Él como tenemos que creer. No solamente para que creyéramos de momento, sino para que siguiéramos creyendo que Jesús es el Cristo, que es la respuesta única, solución que has dado a nuestra vida, Señor. Padre, gracias. Gracias te damos por esta iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque, como te decía ahorita, Señor, tú realmente conoces quién verdaderamente, Señor, tiene esta fe verdadera. Quienes realmente, Señor, estamos con el deseo de entrar más y más, de apropiarnos más y más, Señor, de lo que nos has dado, Señor, de este Evangelio único y eterno que es Jesús el Cristo. Oramos, Padre, por esa unidad, Señor, para que haya esa unidad en tu iglesia, para que a través de la unidad, Señor, de Jesús el Cristo y Jesús el Cristo en ti, Señor, entonces podamos ser uno solo, Señor. Podamos ser direccionados, Señor, y podamos avanzar cada vez más con el evangelismo y con la evangelización mundial. Podamos, Señor, morir cada vez más a nosotros mismos, Señor, y vivir para el Cristo, Señor. Oramos, Dios, para que seas tú a través de tu Santo y bendito Espíritu, el que siga haciendo esa obra en cada uno de nosotros, Señor. Amén. Necesitamos, Padre, unirnos más, creerte más, Señor. Creerte cada vez más y más, Señor. Creer al consumado de la cruz y la resurrección, Señor. Creer que realmente vienes en nuestros días, Señor. Y seguir preparando la tierra, Señor, para ese pronto retorno de Jesús, quien es el Cristo en nuestros días, Señor. Padre, ahora oro, Señor, para que tu voz, tu palabra, el Evangelio, que Jesús es el Cristo, que va a ser expuesto en este momento, Señor, sea entrando a cada uno de nosotros, Señor. Abre, por favor, nuestros ojos y nuestros oídos espirituales a tu voz, Señor. Que esta tu palabra, Señor, penetre, Padre, hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Que penetre como esa espada de doble filo, Señor, y llegue hasta los tuétanos, Señor. Oramos, Padre, por la llenura, Señor, de este Evangelio único que es Jesús el Cristo. Recibe el honor, la honra, la gloria y la exaltación, Señor, porque solo tú te lo mereces, Padre. Solo tú, Señor. Solo tú, amadísimo Rey, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, vamos a seguir llenándonos de esta fe verdadera. Vamos a seguir pidiéndole al Espíritu Santo que nos siga cada vez más revelando este Evangelio único y eterno que es Jesús el Cristo. Y que nos permita cada vez creer más, de una manera más
exacta, ¿no? De una manera más precisa, de una manera más correcta, donde podamos vivir única y verdaderamente para Él. El Evangelio del cual nosotros creemos es Jesús el Cristo. Amén. Es un mensaje único y eterno. Está en todos los 66 libros de la Biblia. Desde Génesis hasta el Apocalipsis hay un solo mensaje. Hay una sola respuesta de Dios para la raza humana. Una sola respuesta, ¿por qué? Porque aunque el hombre tiene tres problemas, que son Satanás, pecado y separación, solo la respuesta es una: creer en Jesús, quien es el Cristo. Creer que Jesús realmente cumplió con la obra del Cristo a través de la cruz y la resurrección. Que a través de la cruz y la resurrección se pudo resolver el problema del pecado, se pudo resolver el problema de la separación y se pudo resolver el problema de Satanás. Que esto solo lo pudo haber hecho Él, y lo hizo Él, Jesús el Cristo. Que fue una única obra, que no hay más sacrificio, que no hay más obras, que es que son más, que necesitamos más, que se necesitan más sacrificios. No, ya lo hizo de una vez eternamente y perfectamente, y esto fue Jesús el Cristo. Amén. ¿Sí? Aquí tiene que estar nuestra fe, aquí tiene que radicar nuestra fe. Tenemos que pedirle a Dios que cada vez nos permita creer de una manera, como diga ahorita, más correcta, que nos podamos aferrar, porque si yo realmente reconozco, como decimos seguidamente acá, reconozco cuál era esa condición en la que estaba. Por eso yo les digo muchas veces: recordemos de dónde nos sacó Jesús el Cristo. Recordemos de dónde nos sacó, que estábamos en una condición totalmente mortífera. Sí, estábamos en una separación eterna de Dios. Si el Evangelio no es revelado en nuestras vidas, si Jesús el Cristo no es revelado en nuestras vidas, entonces la separación seguía eterna. Y el morir separados de Dios, esto requiere o lleva a que el hombre va a estar eternamente separado de Él. Ya no tiene cómo resolver esos tres problemas después de que muera. Pero a nosotros Dios nos rescató de ahí, Dios nos sacó de un lugar de tinieblas, y no solamente nos está rescatando, nos está mostrando la revelación, nos está dando la respuesta, solución, nos está mostrando a su Hijo Jesús como el Cristo, nos está dando la fe para que creamos en Jesús como el Cristo, y nos lleva realmente a vivir con Jesús el Cristo en los lugares celestiales. Cuando yo reconozco realmente lo que Dios ha hecho en mi vida, entonces, ¿qué es lo que tiene que haber en mi vida? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en mi vida? ¿Qué más necesito yo que Dios me dé? Absolutamente no necesito más nada, es que ya me lo dio todo. Lo que tiene que ocurrir en mi vida es entonces que yo crea, que yo pueda obedecer, que yo pueda empezar a vivir para Él. Porque ahora la vida que tenemos, que es Dios mismo que está en mí, me lleva a que yo pertenezco a Él. Y si pertenezco a Él obedezco, a Él miro, a Él entonces, o por Él mejor dicho, estoy todos los días de mi vida testificándolo. Amén. Lo primero que tiene que ocurrir en nosotros es eso, que ya de nosotros no puede salir lo que teníamos antes. Muchas cosas en nosotros, muchas cosas en los años que podamos haber tenido antes de que llegara esta revelación, y hablábamos de cantidad de cosas, y todo eso parecía provechoso de momento, pero realmente eso no traía felicidad a nuestra vida. Pero lo que realmente ya nos trae felicidad, que es este Evangelio, que Jesús es el Cristo, de esto sí tenemos que hablar todos los días. Así como en las Escrituras no hay un solo mensaje, en nosotros también debe haber un solo mensaje. Amén. Y puede que a nosotros nos pregunten muchas cosas o que nos hablen de muchas cosas, pero la respuesta que nosotros tenemos que dar siempre será una: el Evangelio, que Jesús es de Cristo. Amén. Si hablan de una mala economía, si nos hablan de una situación familiar, si nos hablan de separación de parejas, si nos hablan de desempleo, si nos hablan de política, de lo que hable la raza humana a diario, la respuesta, solución en nosotros va a ser una: Amén. es el Evangelio, que Jesús de Cristo. Porque todo lo que está ocurriendo allá afuera es precisamente, ¿por qué? Por la separación entre el hombre y Dios. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos caer en el juego de lo que nos hablen. Nos hablan de eso y nosotros empezamos a hablar de lo mismo. No.
Si realmente nosotros creemos en Jesús como el Cristo, el mensaje siempre será uno, que Jesús es el Cristo. Amén. Y a través de este mensaje, de esta respuesta que estamos dando diariamente, estamos haciendo el evangelismo. Porque realmente eso es el evangelismo, dar la respuesta afuera. Testificar afuera de que Jesús es el Cristo. La humanidad no necesita escuchar otro mensaje que no sea este, que Jesús es el Cristo. El evangelismo de la Biblia es eso, dar la respuesta, dar el evangelio que Jesús es el Cristo. A través de estar haciendo el evangelismo estamos también en una búsqueda, estamos entonces buscando los preparados por Dios, separados por Dios, dignos de Dios, hijos de paz. ¿Sí? Amén. Eso es lo que estamos haciendo, pero no va a haber reacción si no se predica, si no se testifica, si no se enseña, si no se proclama el evangelio que Jesús es el Cristo. No puede haber reacción. La tierra buena va a reaccionar solo a la semilla, a la palabra que Jesús es el Cristo. Y luego de que se encuentra ese preparado por Dios, hay que hacerle un discípulo. Un discípulo para Jesús en Cristo. Un discípulo que pueda entonces también llenarse de esta fe y cumplir con la evangelización mundial. La evangelización mundial entonces es la preparación de la tierra para el pronto retorno de Jesús, quien es el Cristo en nuestros días. Y no viene hasta que no se cumpla la evangelización mundial. No viene hasta que hasta lo último de la tierra se haya dado el testimonio que Jesús es el Cristo. La está haciendo Dios mismo. Nosotros somos testigos de esa obra. Tenemos un privilegio que Dios nos ha dado, que podamos testificar de que Jesús es el Cristo. No sé hasta dónde a ustedes eso los llene de gozo, de alegría. A mí me llena de gozo, me llena de alegría, y espero que de llenarme más de gozo y alegría, porque entre más llenura, más deseo de verlo venir en mis días. Amén. Entre más llenura, esto es más enamoramiento, más ganas de verlo, y eso me conlleva a no parar. Y eso de que me esté llenando me lleva a que yo entonces empiece a menguar. La parte humana tiene que pensar en menguar en nosotros. No va a seguir mirando esto, es que esto va a desaparecer. Amén. Ahorita hablamos, realmente hay una eternidad. Y deseamos ir a esa eternidad con Dios. Aquí estamos viviendo la salvación. Aquí tenemos ya claramente con esta fe esa eternidad con Dios. Estamos reconciliados con Él. Vivimos con Él, el Emmanuel, pero necesitamos vivirlo más, de tal manera que nos podamos ir con Él. El apóstol Pablo decía que entonces él quería terminar la carrera. La carrera, es que hay una carrera en la que nosotros estamos. Y no se trata de quién llegue primero, quién vaya en la mitad o quién llegue de último. Se trata de terminar la carrera. Amén. Terminar el ministerio que Dios nos dio, el ministerio de la reconciliación se tiene que ver en nosotros. Por eso es que necesitamos nosotros entrar más a este evangelio, a hacer el evangelismo, cumplir con la evangelización mundial. Esto va junto, no es solamente que yo creo que Jesús es el Cristo y los demás hagan el evangelismo y los demás hagan la evangelización mundial. Porque entonces yo personalmente pienso, y así lo creo, no está la fe revelada en su totalidad. Todo el que cree que Jesús es el Cristo debe hacer el evangelismo y debe hacer la evangelización mundial. No estoy diciendo que entonces que el que no viaja no está haciendo la evangelización mundial, porque la puede estar haciendo desde el lugar donde está. Está orando, está ayudando con economía, está enviando a otras personas, está ayudando a otro para que vaya. En cuanto, si no hay economía presencial, le colaboro para que usted vaya, en ocupaciones. Pero es que ese es el trabajo de la iglesia. Es que realmente el cuerpo se necesita que esté trabajando en unidad. Yo no puedo ir, hermano, esta semana, pero usted puede ir. Vaya que yo hago lo que usted está haciendo, yo le colaboro a usted aquí para que usted vaya. Vaya, hermano, que yo no puedo ir, yo voy a estar aquí orando fervientemente para que Dios abra puertas para la palabra. No está haciendo la evangelización mundial, claro que la está haciendo, claro que la está haciendo.
Hay otros que tienen la capacidad de viajar, esos estarán viajando. Pues, o esperemos en Dios que todos podamos viajar, que todos podamos realmente ir a dar ese testimonio. Es muy especial, se siente tan especial ir a otros lugares y compartir este mensaje. Ver a otras personas que están anhelando escuchar la voz de Dios, que están deseosos de que vayan y se les ayude con esta revelación de creer que Jesús es el Cristo. No es que nosotros estemos dando la revelación, pero a través de predicar, de testificar, de enseñar de que Jesús es el Cristo, entonces Dios va a revelar. Entonces es necesario que realmente nosotros no pensemos que hay que hacerle a un ritmo de acuerdo a lo que yo crea. Hay que llegar a un nivel donde yo ya entienda que tengo que dar más. La iglesia primitiva, recuerden Hechos 5:42. A mí ese es un versículo de los que más me gusta, porque es un versículo donde muestra que la iglesia estaba siendo asolada, estaba siendo encarcelada, estaban siendo azotados. No era que estaban ahí con insultos, no, estuvieron azotados realmente con el azote que vivió Jesús de Cristo. O sea, que realmente salían con sus espaldas bastante abiertas, pero dice que ellos no cesaban y que sentían antes gozo, salían gozosos por pasar por esta afrenta, por estar predicando que Jesús es de Cristo. Nada los paraba. ¿Qué había en ellos realmente? Una fe tan pura de que Jesús es Cristo volvía en sus días, que estaban dispuestos aún a entregar sus vidas. Esto es la evangelización mundial, pero se requiere la fe en el Evangelio, de creer que Jesús es de Cristo. Se requiere que yo haga el evangelismo. En pocas palabras, se requiere que creamos de una manera más precisa, más exacta, más correcta, que realmente amemos lo que Dios nos entregó, amemos y nos aferremos a su Hijo, a Jesús de Cristo, que lo abracemos. Es que amamos tantas cosas aquí que van a desaparecer. ¿Quién no ama a la mamá? ¿Quién no ama al papá? ¿Quién no ama a los hijos? ¿Quién no ama entonces los que están casados, los que viven en parejas? ¿Quién no se ama como pareja? Pero es que ante todo eso, fuera de ahí, por encima de ellos, está Dios. Y Dios es eterno. Lo de aquí va a desaparecer. Lo de aquí va a desaparecer. Y nos duele que le pase alguna cosa a algún ser querido de nosotros. Y lloramos y nos reventamos y hacemos lo que sea para que esa persona inclusive no sufra más. ¿Cómo sacamos a esa persona de ese lugar donde está? Hacemos muchas cosas. Pero repito, eso es pasajero. No quiere decir que haya que dejarlo de hacer. Lo que estoy diciendo es que miremos más exactamente a Dios, que nos aferremos a lo que Dios nos entregó, la salvación, que no descuidemos esta salvación. Ahí en Hebreos también dice claramente que esta salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Temor y temblor. Se puede perder la salvación. La gente dice, no, yo ya soy salvo, yo puedo ir como quiera. No, se puede perder la salvación. En el momento en que usted deje de creer, de que usted suelte el pacto, hasta ahí llegamos, porque si no, Hebreos, también ahí en el capítulo 10, versículos del 26 al 29, dice claramente que ya después de haber conocido esta verdad, ya no podemos volver atrás y vivir como queramos y enseguida vamos otra vez a la cruz, porque no podemos tener por inmunda la sangre de Cristo. O sea, que realmente sí hay consecuencias por dejar el pacto de Dios, y la consecuencia mayor es perder la salvación. Y perderla por algo que no vale la pena. Porque dígame cualquiera de ustedes, ¿qué vale la pena aquí más que el sacrificio de Jesús en Cristo? ¿En dónde realmente yo tengo puesta mi mirada? Entonces, Hebreos 12:2 también nos habla de esto. La mirada de nosotros tiene que estar en Jesús de Cristo. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús en Cristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es Cristo. Jesús es Cristo. Es Dios. Es Dios. Es que en Él lo tenemos todo. Fue Él el que realmente nos sacó a nosotros de Satanás, del pecado y de separación. Si Él no va a la cruz, si Él no muere, si Él no resucita, Él no es el Cristo. ¿Sí? Nosotros seríamos los más dignos de lástima.
estaríamos viviendo en el pecado, estaríamos viviendo en el gobierno de Satanás, estuviéramos separados de Dios. Eso hay que verlo muy detalladamente. Es que si no es por la obra del Cristo que Jesús cumplió perfectamente, nosotros estábamos separados eternamente de Dios, porque nadie puede resolver estos tres problemas. Así es. Si no es Dios mismo el que lo resuelve, nadie. Y Dios lo resolvió. Entonces, ¿en quién? Vuelvo y digo, ¿en quién tiene que estar mi mirada? Hombre, que yo quiero mucho a mi mamá, ¿quién dice que no? Pero mi mamá no me da salvación. Que yo quiero mucho entonces mis hijos, ¿quién dice que no? Pero sus hijos no dan salvación. Ustedes y yo sabemos más que nadie esto, los que somos papás. Los hijos crecen y toman rumbos diferentes. Y entonces nos desgastamos toda la vida por los hijos cogieron su rumbo y dejaron a los papás ya cuando no servían para nada. Pero uno se da la vida por ellos. Y no puede ser así con el Evangelio que Jesús es de Cristo. Es que Dios entregó a su Hijo para que diera la vida por nosotros. Ahora yo tengo que dar la vida realmente por Él. Es que yo vivo, es por Él. Amén. Esa es la diferencia que hay en este momento entre la religión, lo que enseña la religión. La religión enseña a eso. Primero su familia, primero reviéntese ahí dándole la vuelta a sus hijos. Saque a sus hijos, saque a su mamá, saque a su papá, saque a su hermano, a su tía, a su abuelo. Hay que meterles como sea esto, pero y ahí pasaste toda la vida. Porque no se le cree realmente a Dios. Es que es el Espíritu Santo el que hace la obra. Amén. Y va a convencer al que quiera convencer. Pero a la iglesia la manda, la envía realmente después de que crea que hagan la evangelización mundial. Cuando ustedes miran bien el trabajo de Jesús de Cristo en su ministerio fue eso. Ahorita de pronto lo vamos a mirar, hay un llamamiento. Y cuando está llamando a los discípulos, cada uno está dejando lo que tiene en ese momento. Van tirando sus redes y chao, chao. El papá, ahí queda papá, yo me sigo. Claro. Y cuando se oponían unos, el Señor, déjame primero que yo entierre a mis padres. ¿Qué le contestaba Jesús de Cristo? De que los muertos entierren a los muertos. O sea, mire que es que las cosas hay un orden con el Evangelio. Lo otro es religión. La religión, vuelvo y repito, lo deja usted ahí toda la vida sembrado en su casa. El Evangelio, que Jesús de Cristo lo lleva realmente a soltar eso. Está diciendo, suelte lo que no es, suelte a los muertos y encárguese de ir a dar vida. Vaya y cumpla. Muy distinto realmente cómo Dios va direccionando la iglesia. Por eso yo creo que les he dicho a ustedes, con esta fe de creer en Jesús como de Cristo, no esperemos un sinnúmero de congregados, porque no va a surgir. Esto es un mensaje que realmente es para pocos. Son pocos los que tenemos el privilegio realmente de escuchar la voz de Dios, de obedecer a la voz de Dios. Hemos visto el texto claramente cuando a Jesús de Cristo se le apareció a esos 500, que la gente quiere ver pruebas. Hoy la gente quiere pruebas. A Jesús de Cristo en su ministerio le pedían pruebas. Y Él se le está apareciendo a 500 con pruebas indubitables. Porque es que pues, todo ese pueblo que lo vio en una cruz, que lo vio morir, que vio que lo descolgaron, que vio que lo llevaron a una tumba, y que luego van y la tumba está vacía. Y que luego Él se le aparece a 500 mostrando que Él era el que estaba en la cruz, que era el que estaba sepultado, pero que ahora ha resucitado. Y que muestra las pruebas. Sin embargo, de esos 500 solamente 120 están creyendo. Ni con pruebas. Que la incredulidad es tremenda. Ni con pruebas. La ignorancia al pacto de Dios es tremendo cada vez más. Pero es peor la incredulidad porque se testifica, se predica, se demuestra por las escrituras. Ahí también está el ejemplo del rico y Lázaro. Entonces el rico está pidiendo que lo deje ir a los hermanos, o que le muestre a través de señales, que no vayan a ir a ese lugar de tormento. ¿Qué le contestó Abraham? Ni aunque se les apareciera. Realmente ni que hubiera un muerto les volviera a aparecer, que le resucitara, van a creer. Pero dice, ahí están los libros de Moisés, ahí están las escrituras, ahí está realmente lo que está. Entonces
mostrando Dios a la raza humana. Y realmente se les apareció Jesús en Cristo resucitado y no le creyeron. Y en ese tiempo no crea que es casual, es lo mismo. Es la misma situación que estamos viviendo. Entonces está predicando con las escrituras que Jesús es el Cristo. 66 libros, y usted también puede mirar toda la creación. Colosenses dice claramente que todo lo creado, visible e invisible, fue por Él y para Él, para Jesús el Cristo. Entonces, si usted no lo quiere ver en las escrituras porque no tiene tiempo de ir a las escrituras, mire la creación. Toda la creación, lo que usted pueda ver, fue creado por Jesús el Cristo y para Jesús el Cristo. Más pruebas entonces de en quién tiene que estar nuestra mirada. Entonces, esto es realmente lo que Dios demanda de nosotros. Nosotros con esta fe que en Jesús como el Cristo no podemos seguir viviendo esto como si fuera una religión más. Que esto no es religión, esto es la vida. Apropiémonos de la vida de Dios, apropiémonos de ella, porque en ella nosotros tenemos vida. El pez, seguro, yo les he puesto ese ejemplo muchas veces, el pez usted no lo ven aburrido en el agua esperando que lo saquen de ahí, porque es que si lo sacan se muere. Eso es un ejemplo tan claro. Hagamos ese ejercicio, saquemos el pez del agua para que vea que se muere. Lo mismo pasa con nosotros. Separémonos de esta fe verdadera para que vea que nos morimos. Y es el pez no muere inmediatamente, él tiene su tiempo para morir. Nosotros también, si nos separamos de Dios. Nos quedamos simplemente repitiendo que Jesús es el Cristo, pero ya todo nos va a parecer igual. Nos va pudiendo la pereza, nos va pudiendo una cosa, la otra, hasta que ya lo último, ahí quedamos. ¿Sí? Que realmente sea el Espíritu Santo el que nos esté llenando cada vez más. Amén. Que nuestra mirada siga estando en Jesús el Cristo. Luchemos contra nosotros mismos. Satanás sigue operando. El apóstol Pablo lo dijo. La serpiente con su astucia, Satanás, sigue atacando los sentidos de cada uno de nosotros. Y no crea que se le va a aparecer la serpiente, usted la tiene al lado. Todas las personas que no crean que Jesús es Cristo pertenecen al diablo. Que yo lo digo, lo creo, Jesús es Cristo lo dijo. ¿Sí? A los judíos, a los religiosos, a los sacerdotes de ese tiempo, les dijo: ustedes son hijos de su padre Satanás. Y ellos entonces también operan ahora acá en este tiempo. Todo el que no crea que Jesús es el Cristo es hijo de Satanás, y por ende esa voz puede estar entonces entorpeciendo nuestro caminar diariamente. ¿Qué escucho? ¿De quién lo escucho? Aquí cabe todo, cabe familia, cabe compañeros, cabe predicaciones, cabe todo, porque yo por confiado estoy escuchando lo que sea, y como es esta persona, entonces yo le hago. Y como es esta que me lo está pidiendo, entonces yo le hago. Pero recuerden, y miremos las personas con esos tres problemas. Si no tienen esta fe verdadera, sé que es triste reconocerlo porque hablamos de nuestros familiares, pero es así. Es así. A Jesús el Cristo también le están diciendo allá: miren, Señor, allá afuera está su madre y sus hermanos. Y Él está dando testimonio, está predicando, está enseñando acerca del reino de Dios, pero es la mamá que llegó. Yo creo que hoy en día cualquiera va bajando el púlpito y sale, y si lo están acosando mucho, vea, es que lo necesita de afán. Pero él fue claro, enfático: quién es mi madre y quiénes son mis hermanos, estos que están haciendo la voluntad del Padre. ¿Estás echando a la mamá? No. ¿Estás echando a los hermanos? No. Está dándole el lugar realmente a las cosas de Dios, a la iglesia. Es que hay unos preparados, hay unos hijos de paz, están los hijos de Dios que necesitan alimentarse, hay que darles a ellos. Y luego también, claro, no estamos diciendo que nuestra mamá no quiera, no pueda recibir, porque hay momentos que no quieren, pero hay que ir a darles. En su momento, si no somos nosotros, será alguien más que Dios va a enviar allá con esta fe verdadera, pero nosotros tenemos que avanzar. Y no quedarnos simplemente rascándonos la cabeza: ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer?
escuchando la voz de los religiosos. Mi hijo, a mí me lo han dicho, primero en la casa. Sí, no, a la casa le testificó. Pero no, es que usted tiene que esperar que ellos crean. No, es que yo no soy el Espíritu Santo. Y eso es lo que enseña la religión. Es quédese ahí y oblíguelos. No, no podemos obligar. Una cosa es que demos el testimonio, ya se le dio. Y otra cosa es que ellos crean. Eso es un trabajo del Espíritu Santo. Oramos, claro, para que la revelación llegue a sus vidas. Eso sí lo podemos hacer. Pero tenemos que avanzar, lo que ahorita hablamos de la evangelización mundial. Vamos a tocar un tema hoy que, por eso hice esta introducción, para que podamos entonces estar mirando más a Jesús, como lo tenemos que mirar, como el Cristo. Amén. Mateo 16, 23. Mateo 16, 23. Yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. El contexto, ustedes y yo ya lo conocemos. Mateo 16, 13. La pregunta de Jesús el Cristo a sus discípulos: ¿quién dice la gente afuera que es el Hijo del Hombre? A esa pregunta hay 4 respuestas. Unos dicen que eres Juan, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Ahora ustedes, ¿quién dice que soy yo? Entonces Pedro, por revelación, Mateo 16, 16 dice: tú eres el Cristo. Oiga, Pedro está diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús el Cristo le dice: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces tengan bien en cuenta esto: la pregunta, las respuestas, la respuesta que Pedro está dando, que es la que hoy se pide que seamos precisos. No, si es que Jesús es el Cristo, la precisión para responder, pero se pide también, o Dios demanda eso, que así como hay la precisión para responder, haya la fe precisa para creer. Porque Pedro está respondiendo acá: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Dice acá Mateo 16, 23. Jesús el Cristo se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Suena eso duro, pero Jesús el Cristo le está diciendo, versículos anteriores: tú eres un bienaventurado, doblemente bendecido. Es que lo que te está revelando mi Padre, es para usted. Ustedes, ahí lo tiene todo, y es verdad. La respuesta a solución es toda, Jesús el Cristo, ya. Pero no conocer realmente la obra de Cristo, entonces me lleva a que Dios, en este caso Jesús el Cristo, lo vea así, ¿sí? Incrédulos, como instrumentos de Satanás. Porque es que creer que Jesús es el Cristo es creer realmente que los 3 problemas de la raza humana, Satanás, pecado y separación, entonces en él tiene solución. Que creer que Jesús es el Cristo es creer que él vino, fue a resolver esos 3 problemas, y que él tenía que ir a la cruz, y que él tenía que padecer, y que él tenía que morir, y que él tenía que resucitar. Eso es creer que Jesús es el Cristo. Creer que él lo hizo absolutamente todo y creer que vuelve. Eso es creer que Jesús es el Cristo. Pedro está recibiendo esta revelación, pero cuando Jesús el Cristo le dice: es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca por los ancianos, los sacerdotes, y entonces muera, pero al tercer día voy a resucitar. Él está diciendo todo eso. ¿Cuál es la obra realmente de Cristo? ¿Cuál es la obra del Mesías? Jesús lo está diciendo ahí. La obra del Mesías, la obra de Cristo es padecer, morir, resucitar para resolver los problemas de la raza humana. Pero Pedro le está diciendo: no te acontezca eso. Voy a leérselos en la traducción lenguaje actual. Mateo 16, 16 es la contesta de Pedro. Simón
Pedro contestó: tú eres el Mesías, en el Antiguo Testamento, el Hijo del Dios viviente. Luego está la respuesta de Jesús el Cristo. Sin embargo, en Mateo 16:20 dice así: luego advirtió severamente Jesús el Cristo a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Esto es lo que está diciendo Jesús el Cristo. A través de esta revelación de Pedro también hay una orden, no lo vayan a decir. Sí, pero Pedro tiene la fe verdadera, tiene la fe ahí en ese momento. O está hablando, o está dando la respuesta. Y en la Biblia del Oso dice: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. En la Biblia del Oso dice así, de esta manera. Cuando uno ve el ministerio de Jesús el Cristo, puede ver claramente que a través de su ministerio él mostró por señales, por milagros, que él era el Cristo. Es que no puede haber duda. O sea, dijéramos, es que Pedro recibió la revelación y ya. Claro que a través de la revelación él lo está declarando no solamente a él, sino a los que están al lado de él, ¿cierto? Se está dando a conocer a Jesús como es, como el Cristo. Pero vemos que cuando se va a mostrar la obra de Cristo, entonces Pedro se vuelve instrumento de Satanás y se opone, y eso vamos a mirar ahorita más adelante, lo que sigue haciendo a Satanás. ¿Cómo sigue entonces Satanás moviéndose a través de lo que tiene alrededor? De la ignorancia y la incredulidad. La respuesta de Jesús el Cristo es fuerte para Pedro: apártate de mí, Satanás. Quítate de aquí, Satanás. Aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Miren muy bien ese versículo, cómo Jesús el Cristo se refiere a lo que realmente está ahí dentro de Pedro en ese momento. El mismo diablo, le está hablando directamente al mismo diablo: aléjate de mí. Está usando a Pedro para que le hable a Jesús el Cristo, y le está hablando Pedro de una buena manera. Pedro no le está diciendo: es que no, Señor, yo a usted lo amo. Prácticamente: Señor, como lo amamos a usted, es que con usted tenemos todo. Señor, nosotros queremos que usted siga con nosotros. ¿Cómo le va a ocurrir a usted eso? Pero tenía que ocurrir. Es que eso es lo que Jesús Cristo le está diciendo: apártate de mí, porque es que esa voz no la puedo escuchar. Es que Jesús sabía muy bien a qué había venido, tenía que ir tenía que padecer, tenía que morir, porque repito, si él no muere, no resucita, no hay solución para la raza humana. Por eso hay que ser contundentes con las respuestas. Por eso es que él está diciendo: quítate de mí, Satanás. Es que nos podemos volver instrumentos de Satanás si somos ignorantes al pacto, si no estamos creyendo al pacto. Satanás ataca inmediatamente. Si abrimos nuestros ojos, nuestros oídos a las voces que tenemos a nuestro alrededor, Satanás ataca. Y nosotros no vemos entonces, o no escuchamos esa voz de Dios, pero sí escuchamos la voz de Satanás. Y Jesús el Cristo, repito, mire, que es que no es que eres misericordia, amor, como lo muestra la religión, pero ante el Evangelio, ante el pacto de Dios, ante la voluntad de Dios, entonces ahí no hay misericordia que valga. Se va derecho contra lo que se tiene que ir. Si se va a levantar Satanás, sale de aquí Satanás. Pero no puede ser un obstáculo para la obra de Cristo. Es que era un obstáculo. Representas una trampa peligrosa para mí, y sigue representando una trampa peligrosa para cualquiera de nosotros, los que creemos que Jesús es el Cristo. Repito, nos saca, porque dice claramente aquí, es que la gente afuera, los que no creen que Jesús es el Cristo, ven las cosas solamente desde el punto humano. Hombre, se va a sufrir, que va a llorar, que va a padecer, que se va a quedar sin nada, que va a quedar solo. ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? Porque eso es lo que le dicen a uno afuera. Está cayendo mucha agua, mire eso por ahí como está de peligroso, mucho cuidado, esto, lo otro. No haga esto, no salga. Quédese en la casa.
aquí lo puede ver, ¿sí? Sí. Eso es desde el punto de vista humano. Y por eso contesta acá, no desde el punto de vista de Dios. Una cosa pensamos nosotros, una cosa vemos nosotros, una cosa ve la humanidad afuera alrededor de nosotros y otra está viendo Dios. Amén. Por eso miramos siempre Hebreos 2:2, mirándolo a Él. Es que mirándolo a Él tenemos respuesta, mirándolo a Él tenemos dirección, Amén. mirándolo a Él tenemos guianza. Amén. Eso es lo que Jesús el Cristo le está diciendo a Pedro, aléjate de mí. Y miremos el contexto. Ha recibido esa revelación, en ese momento lo gritó. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Es una respuesta no conocida en ese momento para esas personas que estaban allí, para esas multitudes que estaban allí, no lo conocían. El Señor en su ministerio, Jesús el Cristo, deles y deles y deles, señales, prodigios, comida, ¿qué no les dio? Pero siempre con un solo deseo, con un solo propósito, que lo vieran como lo que realmente Él es, como el Cristo, como el Mesías esperado. Ahí estaba con ellos, el Mesías, ahí estaba con ellos, la respuesta, solución, ahí estaba viviendo entre ellos, el reino de los cielos con ellos, y no se pudo ver, ¿sí? Y cuando se logra ver, entonces cuando Pedro por revelación lo tiene y lo testifica, al ratico entonces ya no lo cree. Instrumento de Satanás. Cuando yo realmente veo a Jesús diferente a lo que Él es, al Cristo de Dios, ahí inmediatamente presa fácil de Satanás. Presa fácil. Cuando yo, no, Señor Jesús el Cristo, yo sé que tú eres el Cristo, pero necesito dinero, necesito salud, necesito transporte, necesito para mí, no hay diferencia con la religión. ¿Qué es lo que enseña la religión? Que uno siempre está como el mel, como la oveja, pidiendo, dame, regálame, y deme, y deme, y deme, y deme, y deme. Y así estamos con el Evangelio también. Creemos que Jesús es el Cristo, pero todavía lamentándonos por la economía, lamentándonos por cualquier circunstancia física, lamentándonos porque es que los hijos, que la familia, que haya el compañero de trabajo me hace la vida imposible. Todo es un lamento, todo es un lamento. Cuando realmente el apóstol Pablo dijo a los que creemos que Jesús es el Cristo, mire, ahí no puso unas cosas, pone todas las cosas ayudan para bien. Amén. Todo, una persona que nos pongan al lado, que nos quiere sacar de quicio, ayuda para bien. Algo está mostrando el Señor en nosotros, ayuda para bien. Testifíquele el Evangelio a esa persona. Allí le está sacando a usted como decimos por acá en Antioquia, la piedra. Testifíquele que Jesús es Cristo. Y demuéstrele realmente qué es lo que hay en usted. Y a través de eso, seguramente que usted es impaciente y tiene una persona que le está sacando seguidamente esa impaciencia, entonces usted va a tener más paciente. Si tiene una persona que lo tiene caminando muy rápido y usted no puede caminar tan rápido, entonces va a caminar más despacito, no hay necesidad de correr tanto. Va a aprender a hacer las cosas mejor. Todo nos ayuda para bien. Pero nosotros tenemos que entonces creer y mantener la mirada en el Cristo. No podemos lamentarnos de nada, porque Jesús el Cristo ya lo hizo todo. Todo lo que hoy nos pasa está resuelto. Lo que va a pasar en un futuro está resuelto. Bueno, malo, regular, como usted lo quiera ver, está resuelto. Está resuelto. Nosotros quisiéramos que nunca nos faltara nada, que tuviéramos siempre economía, que tuviéramos nuestra familia a nuestro alrededor, nuestros hijos con nosotros, sí, pero no sabemos qué va a pasar. Sin embargo, todo está resuelto. Ahí tenemos que creer nosotros, que todo está resuelto. Juan 20:30 dice, hizo además Jesús el Cristo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Juan 20:30 está diciendo eso. Muchas señales, muchas otras señales, y fue hecho en presencia de sus discípulos. Juan 20, 21, 25 dice,
Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús el Cristo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Entonces, fueron cantidades, mire, cantidades de señales, de cosas las que Jesús el Cristo hizo con un solo propósito, de que creyeran que Él era el Cristo, de que creamos que Jesús es el Cristo. El propósito es uno. Mire, no cabrían los libros en este mundo si se hiciera uno a uno, si se pudiera escribir una a una las cosas que Él hizo. Pero ¿para qué se hicieron? Para que se crea, para que se crea que Jesús es el Cristo. Para eso Él las hizo. ¿Y qué es Jesús el Cristo? ¿Qué quiere decir que Jesús es el Cristo? Que Él es la respuesta, solución a mis 3 problemas, a los problemas de la raza humana. Eso es creer en Jesús el Cristo. No más, que ya Él lo hizo todo, que todo está resuelto, que ya Satanás, el pecado y la separación no gobierna en mi vida. Eso es creer que Jesús es el Cristo. Creer que viene en mis días, eso es creer que Jesús es el Cristo. Pero yo tengo que hacer el evangelismo y la evangelización mundial. Eso también es creer que Jesús es Cristo. No es que yo me siente en una hamaca, no. A creer me lleva a vivir para Él. Cuando yo creo que Jesús es Cristo, eso realmente me lleva ¿a qué? A que yo morí y que cada vez muero más. Y esto es de diario. Esto no es que hoy sí voy a morir a esto, no. Todos los días en nuestro diario vivir surgen cositas que nos damos cuenta que todavía sentimos. Por aquí sentimos, por acá sentimos, y todo eso me lleva a que tiene que morir. Lo más común en nosotros es el desespero, ¿cierto? La rabiecita, las ganas de contestar inmediato, la impaciencia que se maneja, las carreras, todo eso que se maneja todavía, todo eso me lleva a que tengo que morir, a morir. Que es que este me contestó feo y unas ganas de contestarle yo también. Pero también tengo que morir a todo eso. Esto es realmente vivir la fe de creer que Jesús es Cristo. No, que ya se volvió, como dicen también por acá en Antioquia, un bobo más, que es que no estamos diciendo que, tampoco estamos hablando de esa situación, pero sí me lleva a que yo ya no le presto atención a eso. Es que nos insulten, que nos digan cualquier cosa, y si nosotros nos dejamos provocar, vamos a decir también cosas que al ratico estamos arrepentidos por haberlo dicho. Y en ese desespero, en ese alegar, en ese contestar, ahí sí la gente que tenemos a nuestro alrededor, a los que les hemos predicado el Evangelio, que Jesús es el Cristo, esos que no han querido nada con nosotros, cuando nosotros hacemos una mala acción, eso sí nos van a señalar. Eso sí caen y dicen ahí mismo, véanlos, que nosotros que no sé qué, que no creemos al Evangelio, que nosotros tenemos que dejar de ser soberbios, dejar de ser mentirosos, dejar de ser egoístas, pero ellos sí lo pueden ser, porque ellos sí lo ven. Eso sí lo ven, porque nosotros somos cartas leídas. ¿Sí? Entonces, vuelvo y le digo, ¿qué es creer en Jesús como el Cristo? Es llegar al punto donde yo pueda morir, de tal manera que pueda vivir para Él. Todo, repito, todo lo que Jesús hizo en su ministerio fue para que se creyera en Él como el Cristo. Lo habló en su ministerio, le habló a los discípulos constantemente: voy a padecer, voy a morir, voy a resucitar. Si fuera que Él no lo estuviera diciendo, pero constantemente se lo decía. Sin embargo, oídos y ojos cerrados. ¿Sí? Es que esto, ahí donde uno ve ese trabajo de Satanás tan bravo. Por eso es que uno no puede dejar de predicar y de testificar ese mensaje todos los días. Uno no puede esperar solamente un domingo para seguir escuchando o para seguir entonces predicando. Esto es de todos los días, porque es que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos siguen siendo atacados por Satanás. Y Jesús de Cristo les decía a ellos constantemente: tengo que padecer, tengo que morir, tengo que resucitar. ¿Qué les decía con esto? Porque esa es la obra de Cristo. Para eso vine, para padecer, para morir y para resucitar, y poder resolver los problemas que ustedes tienen y toda la raza humana. Siempre les decía lo mismo: no me vean a mí como entonces un rey que va a llegar aquí a quedarse, un rey terrenal. No me vean así. Vine fue a cumplir con la obra de Cristo. Constantemente les decía. Constantemente hay que repetirlo. Hombre, es que ustedes hablan de los 3 problemas seguidos, y es que hay que hablar de eso.
Si yo no hablo de estos tres problemas, la gente no se va a poder dar cuenta cuál realmente es su estado de maldición. Y si se conoce el estado de maldición, se tiene que también dar a conocer la respuesta a solución. Entonces el tema no se puede cambiar, el mensaje no se puede cambiar. Que los congregados, como dije ahorita, no van a ser miles, no van a ser cientos, van a ser poquiticos, pero esos poquiticos Dios nos va a usar. Amén. El reino de los cielos realmente hay que arrebatarlo, lo arrebatan los valientes. El evangelio que Jesús de Cristo realmente nos tenemos que aferrar, somos nosotros, a agarrarlo, Amén. que es la vida, arrebatar ese evangelio que Jesús de Cristo y tenerlo. Esto es de valientes, esto no es de cobardes. Esto por eso repito, esto no es de una cantidad. Si no tengo un ejército no puedo ir adelante. No, es que es Él el que batalla. Es Dios el que ya nos dio la victoria. Amén. No es de nosotros. El reino de los cielos realmente requiere de valientes. Las escrituras hablan de valientes, hablan del ejército de Dios, de los soldados de Dios. ¿Sí? Amén. Y repito, no estamos hablando de un sinnúmero. A Gedeón, ustedes también han leído mucho a Gedeón. No necesitó de miles. ¿Cuánto necesita para ir a la batalla? Fueron 300 después de toda esa cantidad que se contaron, 300 y ni siquiera los 300. Porque fueron los 300 más cobardes que fueron a la batalla, no fueron los más fuertes, los más cobardes. Para mostrar que no eran ellos, que no eran los 300, que era Dios. Amén. Que es Dios, que es que a Satanás no lo va a vencer su congregación, su pastor ungido, su tanto ayunar, su tanto vigilar, su tanto conocer las escrituras, no lo vence eso, porque nosotros en nuestra humanidad somos incapaces de vencer a Satanás, incapaces de vencer el pecado, incapaces de llevar al pueblo a Dios. Así es. Lo que está diciendo Dios es que no son ustedes, soy yo, es Dios realmente el que da la victoria. Se la dio al ejército para ir a las batallas, para vencer al enemigo, para resolver cualquier circunstancia, para resolver el pecado. Mostró que era por sangre, pero que no eran los animales. Los profetas, que no eran los profetas los que llevaban al pueblo a Dios, que se requería del principal, del único, del verdadero, del Hijo de Dios, que es Dios mismo el que resolvió esto. Yo no sé qué pasa con la iglesia, que no se quiere apropiar realmente de lo que Dios nos está entregando, que no es algo mínimo. El evangelio que Jesús de Cristo es el todo para nosotros, no somos faltos de nada. Reitero, ¿cuál miedo? ¿A qué? ¿Temor a qué? ¿Cuál deseo de ser entonces reconocidos en dónde? Que si no estoy en este equipo, que si no estoy en este grupo, que si el pastor no me tiene en cuenta, ¿qué él hace? Lo importante es que por mi fe de creer en Jesús como en Cristo, mi nombre esté inscrito en el libro de ¿dónde? De la vida. No en el de este país, no en el otro país, no es a nivel mundial. Esto también va a desaparecer. Así es. El mundo va a desaparecer con todo lo que podemos ver, pero la vida eterna no. Mi nombre tiene que estar allá. Eso es creer que Jesús es el Cristo. Hasta ahí tenemos que llegar nosotros. Amén. Avanzar más y más, no quedarnos estancados. Jesús en Cristo entonces en Mateo 16:21 anunció y prometió, anunció que padecería, ¿cierto? Que moriría, que resucitaría, pero también está prometiendo. Lucas 24:46, después de que ha resucitado, lo demuestra. Es un texto muy conocido. ¿A quién está hablando? A sus mismos discípulos. Lucas 24, del 25. Lucas 24, 46. A sus apóstoles le está diciendo, y les dijo, así está escrito, oiga, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Lo dijo en su ministerio, padece, muere y resucita. Estaba escrito, se los decía a los discípulos antes de ir a la cruz, el Mesías, el Cristo, viene a padecer, viene a morir, pero va a resucitar. Está escrito. ¿Sí? Está escrito.
Y fue necesario, miren esa parte, fue necesario que Él padeciese, muriera y resucitase, porque era necesario. Hay que creer en el Cristo como lo que realmente Él es. Era necesario porque a través de padecer, de morir y resucitar, se resolvían los tres problemas de la raza humana. Si ve que es que todo nos apunta a lo mismo. No es que era necesario que tenía que crucificarse, pero ¿por qué? ¿Por qué no se muestra realmente? No, es que él iba a morir, pero ¿por qué tenía que morir? Dicen, por el pecado de la humanidad. ¿Cuál pecado? No, el pecado ético, moral. No, hay que hablar las cosas como son. Él tenía que morir y resucitar para resolver los tres problemas de la raza humana. Y lo está mostrando, lo demostró, lo cumplió. Aquí dice, era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Aquí ya ha resucitado, ¿sí? Está diciendo realmente se cumplió. En Hechos 1, del 1 al 5 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús el Cristo comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Mire todo lo que él hizo en su ministerio. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Toda la obra de Cristo, aquí también comienza en el libro de Hechos a mostrarse tal cual. Todo lo que él hizo, todo lo que él dijo, cuál era la finalidad, cuál era el propósito. No es tanto como se ve, no, si yo no me bautizo, entonces no puedo pertenecer a esta denominación, a esta congregación, a esta sinagoga, etc. Dice, realmente es necesario que seamos bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Y esto no se da por bajar a las aguas. Eso no se da o porque simplemente no baje, pero le vamos a echar aquí el agua y te la vamos a esparcir. No, es realmente por creer. Él dice: quédense acá, no se muevan, esperen la promesa del Espíritu Santo, la cual se escuchó directamente de Jesús el Cristo. Es que solo creyendo que Jesús el Cristo llega el Espíritu Santo a nosotros. Amén. Ahí es donde realmente entonces estamos unidos. ¿Sí? Entonces, con todo lo que hemos podido ver hoy, con todo lo que estamos escuchando hoy, lo que hemos escuchado durante varios años, de que Jesús es el Cristo, entonces la pregunta es, hoy para nosotros, ¿cómo está esta fe en Jesús? ¿Lo veo y lo creo y creo en Él como el Cristo de Dios? ¿O simplemente creo que Él es Juan el Bautista? ¿O simplemente creo que Él es Elías? ¿O creo que Él es Jeremías? ¿O creo que Él es algún profeta? ¿De qué manera estamos viendo a Jesús? Llevamos 6 años. ¿De qué manera creo yo en Jesús hoy? ¿Sí? Creo que Él es el Cristo. Entonces, si así está mi fe, si yo creo que Jesús es el Cristo, de esta manera tengo que vivir esta fe. Porque es que aquí también donde yo veo lo que está pasando alrededor de nosotros. Muchos pueden estar predicando, pueden estar enseñando, pueden estar testificando, pueden estar gritando y diciendo que ellos creen que Jesús es el Cristo, pero en su diario vivir, o en sus oraciones, o en sus predicaciones, o en sus enseñanzas, se da uno cuenta que la fe no es clara, que le mete mucha cosa a eso. Y de acuerdo a lo que yo creo, entonces lo vivo. Si yo creo en Jesús como el Cristo, mi fe está en Jesús como el Cristo, está todo resuelto.
Si no creo que Él es el Cristo, entonces estoy esperando la solución a la política, estoy esperando la solución al milagro, estoy esperando la solución a que me llegue al mercado, estoy esperando la profecía que me mandó a decir Dios hoy. Totalmente errada la fe, ¿sí? Perdidos, pero diciendo que Jesús es el Cristo. Creer que Jesús es el Cristo entonces me lleva a creer, repito, que todo fue resuelto. ¿Qué es todo? El problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación. Eso realmente es creer que Jesús es el Cristo. ¿Dónde se resolvió esto? Se resolvió a través de la cruz y la resurrección. La fe de creer que Jesús es el Cristo entonces ya no me lleva a mí a vivir para mí, sino para Él. Hoy hemos hablado mucho de eso. Si obtuvimos vida por creer que Jesús es el Cristo, esto me lleva a vivir para Él. Amén. ¿Sí? Ya no vivo para mí, vivo para Él. Vivo como Él me enseñó y ordenó. Ahorita vimos el texto, Hebreos 12:2. ¿Sí? Con la mirada puesta en Jesús el Cristo. Mateo 16:24. Ahorita lo leímos ya, Mateo 16:24. Vamos a leer Juan 13:15. Oh, yo leo Mateo 16:24 en esta, venga. No, esa no la hemos leído. Mateo 16:24, la leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: luego Jesús el Cristo dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, entonces tiene que abandonar su manera egoísta de vivir y tomar su cruz y seguirme. Esa está brava, ¿sí? Esto realmente me lleva a mí a que ya no vivo para mí, sino para Él. En la Biblia de las Américas dice: entonces dijo Jesús el Cristo a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, renunciar a nosotros mismos, cargue su cruz y sígame. ¿Sí? Eso es lo que requiere o lo que se nos ordena. Si yo creo que Jesús es Cristo, entonces hay una enseñanza, hay una ordenanza. Este es el orden, ¿sí? Y esa es la enseñanza. Juan 13:15. Juan 13:15. Muchos quieren imitar. Yo quiero ser imitador del Señor. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Muy bien. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también el Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuál fue el que leyó ahorita el hermano Freddy? De Mateo, de 13:15. de Juan 13:15. Si lo tiene, vuelve y repítalo. Ah, no me lo pasé. Bueno, Juan 13:15, vamos a leerlo acá. Ah, sí, Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El ejemplo, entonces él, vuelvo y repito, dijo: vengo a padecer, vengo a morir y va a resucitarse, a cumplir. No vino a quedarse aquí mirando las cosas de este mundo, a aferrarse a lo que iba a desaparecer, sino a cumplir. Hay una orden dada por Dios. La respuesta soluciona a la raza humana. La raza humana tiene que salvarse de estos tres problemas. El único que lo puede hacer es Jesús el Cristo. Amén. Entonces el ejemplo lo está dando. Ahora el ejemplo para nosotros es que nosotros queremos ser realmente imitadores de Él, pero no queremos pagar un precio. Entonces aquí está diciendo el apóstol Pedro: para esto fuisteis llamados. Es que el evangelio se nos fue revelado a nosotros también, para que también podamos ir a cumplir con el evangelismo y la evangelización mundial. Esto no es simplemente decir: yo creo que Jesús es Cristo y sentarme. No, para esto fuisteis llamados. También tenemos un compromiso porque también el Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Tenemos que nosotros también entender que tenemos que padecer por predicar este mensaje, por testificar este mensaje, por creer este mensaje, que tenemos que entonces también llegar a morir. Y no solamente hablo de que entonces esperemos la muerte en una cruz, apedreado,
sino también morir físicamente diariamente, morir a nosotros mismos, tomar la cruz, cargar la cruz, seguir, no es la cruz del sufrimiento como se enseñó, no, ahí tiene el matrimonio con esa cruz, no, es la cruz realmente de la gloria, la evangelización mundial. Hay que seguir las pisadas, es que Él mismo, Jesús el Cristo, enseñó a hacer el evangelismo, hizo el evangelismo, mostró cómo se tiene que hacer el evangelismo, dio a conocer también la evangelización mundial, le fue revelada la evangelización mundial a la iglesia primitiva. Antes de Él ascender les está diciendo claramente qué tienen que hacer, todo lo puso Él en una dirección. Entonces no es simplemente tan bueno, tan hermoso Dios que yo no sufro, no, es que hay que realmente entender que con este mensaje nosotros no vamos a ser queridos, vamos a ser perseguidos. Amén. Pero que Él hace que padezcamos por predicar el evangelio que Jesús es Cristo. Queremos seguir sus pisadas, entendamos que tenemos que padecer, que vamos a tener aflicciones, y que tenemos que morir a nosotros mismos. Él lo enseñó. Es que Él lo enseñó en su ministerio. Él sabía que iba a ir a la cruz, sin embargo también estamos dando en su mensaje, en su ministerio, no es lo de acá. Porque la gente lo seguía, mire Señor, lo vamos a seguir donde sea. Y Él les contestaba, me siguen porque les acabé de calmar el hambre. Mire Señor, yo lo sigo donde usted quiera, donde quiera estar. Y Él les decía, no tengo ni dónde recostar la cabeza. Porque no estaba aferrado a esto. Es que Él tenía muy bien claro y preciso a qué había venido. Y nosotros queremos seguir las pisadas de Él y no queremos pagar un precio. No queremos entender que aquí también vamos a desaparecer, que esto va a desaparecer, que por más que usted y yo acumulemos no nos vamos a llevar nada, que por más que queramos entonces guardar no vamos a llevar nada. No queremos entender eso. Queremos entonces escoger lo mejor para nosotros sabiendo que eso se va a quedar, que si no lo primero para mí entonces no me como esto. Pero somos seguidores de Jesús de Cristo. No podemos ver las cosas así de esa manera. Pareciera que estuviéramos viendo esto más bien así como un juego. Y eso no es la fe de creer en Jesús como el Cristo, hay que pagar un precio. Segunda de Corintios 5:15, ya lo conocen, no se lo voy a leer. Ustedes realmente lo leen. Pero esto nos lleva realmente a vivir para Jesús el Cristo. Si mi fe entonces no está en Jesús como el Cristo, realmente estamos fuera de base. Si lo veo diferente, fuera de base. Pero si mi fe está en Jesús de Cristo, entonces debemos de avanzar. Avanzar cada vez más y más y más. Voy a dejar hasta acá el mensaje. Me queda faltando más de la mitad. Pero creo que hasta aquí permitió el Espíritu Santo que le hiciera. Y el domingo, si Dios quiere, podemos avanzar para terminar con el evangelismo y la evangelización mundial. Para poder ver entonces de qué manera fue que Jesús el Cristo lo hizo. Lo hemos visto muchas veces. De qué manera Él lo mandó a hacer, lo hemos visto muchas veces. Pero estemos orando esta semana también para que el Señor nos permita más de esta revelación y podamos cumplir realmente con la evangelización mundial. Que nuestros sentidos se abran más a este evangelio que Jesús de Cristo. Que realmente nuestros oídos, nuestros ojos se abran más, nuestros labios, nuestras manos, nuestros pies, todo esté activado a la fe de creer que Jesús es el Cristo. Oremos, amados hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento tan especial que nos has permitido, Señor. Gracias, Dios, por revelarnos cada vez más esta fe de creer en Jesús como el Cristo, Señor. Oramos, Dios, por la llenura, Señor. Llenura, Señor, de tu Espíritu Santo, de este Evangelio en nosotros, Padre. Que nos inunde, Señor, que quedemos realmente saturados, Padre, y que cada vez anhelemos más, Señor. Que no nos cansemos, Señor, de anhelarte. Que no nos cansemos de desear más y más de esta única verdad, Señor. Padre, que estemos anhelando, Señor, esta obediencia, Padre. Que esta fe en nosotros esté cada vez más clara. Y que Jesús el Cristo sea el todo para cada uno de nosotros, Señor. Que realmente, señores, podamos vivir esta fe entendiendo y creyendo, por sobre todo que dependemos de ti, Señor. Que nada nos pertenece, que nada estamos haciendo, Señor, que todo es porque tú lo permites, Dios. Oramos por esta iglesia, oramos por la iglesia en Colombia, oramos por la iglesia
universal, Señor, en estos países donde tú has permitido que se testifique de que Jesús es el Cristo, Señor. Oramos, Señor, para que hasta los rincones que hay en toda la tierra, Señor, los rincones más escondidos, Señor, más profundos, Señor, llegue el testimonio, Señor, llegue tu voz, llegue la predicación, el evangelio, que Jesús es el Cristo, Señor. Que toda la tierra, Señor, escuche que Jesús es el Cristo, Señor. Padre, muchas gracias. Recibe el honor, la honra y la gloria, porque solo tú te la mereces. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Amén.